y refrescante también. Ella es Lorel Quiles, nuestra amiga Adoración Backstage. ¿Cómo está, Lorel? Buenos días, Fernán. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes otra vez en la mañana de hoy. Estoy muy bien. Amanecí con un poquito de alergia hoy y me preocupé un poquito, pero ya estamos bien. Ya estamos. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo. Gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? Estamos súper bien, Lorel, como de costumbre, con el sombrerito. Los estudiantes tienen sombrero. ¿Hay algo que distinga a un estudiante? Lo que distingue a un estudiante, eso es lo que tenemos, Lorel, esta mañana. Ok, pues muy bien. Yo también estoy de estudiante, he aprendido mucho esta semana de la palabra. Y hoy quiero compartirles precisamente algo que estuve hablando con mis hijas esta semana. Estuvimos leyendo la Biblia juntas y entonces estuvimos hablando de este pasaje en Mateo 11:28, y esto es el primer versículo que quiero compartir con ustedes. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estaba hablando de este tema con mis hijas y entonces de repente una de mis hijas me dice: mami, y esto es muy interesante, ella me dice: mami, ¿por qué si Jesús nos ha invitado a descansar se nos hace tan difícil? ¿Sabe? ¿De qué es eso que Jesús nos quiere hacer descansar? Por lo general, cuando escuchamos este versículo, pensamos en el descanso, ¿verdad? Como en el descanso de un fin de semana, como que es un momento. Que el descanso se refiere a que no haya trabajo, a que estemos de vacaciones, que no haya ningún tipo de situación difícil que enfrentar. Por otro lado, cuando hablamos de descansar en paz, pensamos en los muertos, ¿verdad? Decimos, descansa en paz. Sin embargo, cuando Jesús habla de venir a Él para descansar, para tener descanso, Él no habla de que te mueras para entonces descansar. Él no está diciendo: te daré descanso cuando estés en la tumba. Él no está diciendo eso. Él estaba hablando de que descanses en paz ahora. Y este es el tema que vamos a hablar hoy. Descansa en paz ahora. Mientras oraba, le preguntaba al Señor, porque Sofía me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo: mami, ¿y de qué es eso que Él nos quiere hacer descansar, verdad? Y mientras oraba por eso, el Señor trajo a mi memoria varias cosas. Y lo primero que quiero compartir es que Jesús quiere, miren esto, Jesús quiere darnos descanso de nuestras obras autosalvadoras. Jesús quiere darnos descanso de nuestras obras autosalvadoras. Miren, todas las religiones del mundo, exceptuando el cristianismo, adjudican el peso de la salvación al ser humano. Todas requieren que el ser humano haga algo para alcanzar la iluminación, la paz, la salvación. En el contexto en el que Jesús estaba, también estaba pasando algo similar. La gente pensaba que la ley de Moisés se estableció para la salvación y que al cumplirla, entonces iban a recibir el cielo como herencia. La ley de Moisés no vino a salvarnos, vino a demostrar que nosotros no podíamos salvarnos realmente. Y cuando hablo de la ley de Moisés, no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos, sino de todas las reglamentaciones, regulaciones que existen, que son más de 600 leyes que hay. La frustración de esta gente era tal que realmente ninguno podía con eso. Ninguno daba la talla. ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos cansados porque sentimos que no damos la talla? Nos esforzamos por ser mejores personas, mejores padres, que está bien que lo hagamos, pero realmente no damos la talla de la perfección, ¿verdad? De hecho, hay muchos que no se acercan a Dios porque no dan la talla, porque dicen: yo no puedo acercarme a la iglesia, yo no puedo ir a Dios porque realmente yo no soy una buena persona. Y precisamente, amados hermanos, esto es algo que tengo que traer. Precisamente el requisito para que nosotros vengamos a Dios es que no somos buenos, que no damos la talla. Ese es el requisito principal. Y por ende reconocemos que lo necesitamos a Él. Yo recuerdo una campaña misionera que yo fui a un lugar muy difícil en España y la organización llevaba años, ¿verdad?, evangelizando ese lugar. Y el día en que nosotros llegamos, nos dijeron que no podíamos mencionar la palabra pecado, maldad, porque la gente se iba a ofender y se iría. Y yo, en toda la campaña, me mantuve tranquilita. Yo no quería ser irreverente, ¿verdad?, a las instrucciones que nos dieron. Y en esta campaña nos tocaba ministrar persona a persona, puerta a puerta, pero también había momentos en los que nos íbamos a las plazas, se asignaba una persona que se iba a las plazas a predicar sin micrófono ni nada y hacer una convocatoria, ¿verdad?, a la gente que estuviese en la plaza. Y un día me tocó a mí. Y ese día que me tocó a mí, yo le dije: Señor,
o sea, yo quiero hacer una convocatoria a la salvación, pero ¿cómo hago una convocatoria a la salvación sin apuntar a que nos damos la talla, a que todos hemos pecado? Y el Señor me llevó a hablar sobre la ovejita perdida, ¿verdad? Donde Jesús se pierde y Jesús va y la busca. Y al final yo dije, ¿saben qué? Nosotros somos como esa ovejita perdida. Por más buenos que queramos ser, no lo logramos. Somos esa ovejita que no da la talla. Todos, y dije así, me atreví a decirlo, todos hemos pecado y la realidad es que por más que lo intentemos, no vamos a lograr por nosotros mismos ser perfectos. Precisamente les dije a la gente que estaba ahí, precisamente por eso ha venido Jesús, porque no dábamos la talla. Él vino para vivir y hacer lo que para nosotros era imposible. Para mi sorpresa, Juan Carlos y Fernán, para mi sorpresa, la plaza se llenó de niños, de jóvenes y de viejitos. Y ese día se convirtieron 35 personas. ¡Wow! 35 personas entregaron su vida a Jesucristo. Miren, es cierto que mucha gente ha usado del llamado al arrepentimiento de pecados para condenar a los demás. Porque a veces cuando uno llama al arrepentimiento, uno puede sentirse orgulloso, como que yo estoy en la posición de llamarte, ¿verdad? Y eso no está bien. Pero también es cierto que otros han camuflajeado o sustituido el llamamiento al arrepentimiento por uno donde la gente es la buena y por eso es que Dios los ama. ¿Sabes? A veces nosotros erramos en ese sentido también y le decimos a la gente, bueno, porque como tú eres tan bueno, pues entonces por eso es que Dios te ama, y es todo lo contrario. La grandeza de la gracia de Dios no es que Dios nos amó porque somos buena gente. No, es la grandeza de la gracia de Dios es que Él nos amó a pesar de que nosotros hemos sido malos. ¿Ok? En eso radica la grandeza de la gracia de Dios. No en que Él nos amó porque nosotros somos buenos, radica en que Él nos ha amado a pesar de que nosotros no hemos sido buenos. Predicar otra cosa es restarle méritos a la sangre de Jesucristo. Con eso que acabas de decir, Lorel, siempre he pensado de por qué Dios salvó al apóstol Pablo, en este caso, por qué salvó a Saulo. No es porque era el tipo más preparado y era abogado, y yo no sé cuántos títulos tenía Pablo, sino que de la única manera que un religioso como Saulo de Tarso, un religioso a ultranza, podía ser salvo era bajo una manifestación del amor de Dios como es, porque Saulo no tenía ninguna posibilidad. Ya él había definido cómo agradar a Dios y había definido cómo él iba a ser salvo, persiguiendo a los cristianos. O sea que pienso que Dios, por ese amor del que tú hablas, precisamente se fija en él, porque es que de lo contrario no tenía break. Es que he escuchado demasiados discursos diciendo, Dios salvó a Saulo de Tarso porque era un tipo tan inteligente y tan brillante que sabía que si lo salvaba iba a ser una herramienta poderosa en sus manos. Esa no fue la razón por la cual, pienso yo, que él salvó a Saulo. Bueno, entonces, ¿por qué llamó a los pescadores que no tenían la instrucción de... Si vamos a decir que fue por eso, entonces, ¿por qué llamó a Pedro? Porque entonces, ¿para qué? Porque él era un irreverente, un impulsivo. O sea, realmente Dios nos ha amado, porque dice, la Biblia establece y dice, por el beneplácito de su voluntad. Porque le ha placido, ¿verdad? Amarnos. Y Él nos dice, hey, por más que lo intentes por tus propias fuerzas, y aún al joven rico, ustedes se acuerdan que él dijo, yo toda la ley la he guardado. Aún por más que lo intentemos, no vamos a dar la talla. Y Él hoy nos dice, entrégate a mí y yo te daré descanso de tus obras autosalvadoras. Solamente por la fe en Jesucristo y por la obra redentora en la cruz, nosotros podemos ser salvos. Jesús también quiere hacernos descansar. Miren lo que dice la Biblia, este otro punto. Quiere hacernos descansar de la incertidumbre. Fíjense, por un momento yo pensé decirles que Jesús quiere darnos descanso del temor. Pero la realidad es que todos los temores nacen de la incertidumbre. ¿Okay? Nuestra incertidumbre respecto al futuro nos da temor. La noche nos da temor porque hay incertidumbre, porque no vemos las cosas, ¿verdad? Claramente. La muerte nos da temor porque no sabemos qué hay después de la muerte. Jesucristo, dice la Escritura,
que es la verdad y es la vida. Cuando nosotros entregamos todo nuestro ser a Él, Él viene a plasmar la certeza de seguridad frente a todo lo que no vemos aún. No es que Jesucristo viene a cambiar todas las circunstancias que nos rodean, no. Es que Él viene a darnos, a impartir, a sellar la seguridad en nuestra alma de salvación frente a lo que nosotros enfrentemos. Beth Moore, que es una escritora y una ministra que a mí me gusta mucho, contaba un momento en el que estaba... Mira, ella dice que un día se levantó a tomar café como de costumbre y a leer la Biblia por la mañana. Y de repente le vino el siguiente pensamiento a su mente. ¿Y qué si mi esposo un día me deja por otra? Ella dice que ella estaba de lo más tranquilita en su devocional y de repente ese pensamiento vino a su mente. ¿Y qué si mi esposo un día me deja por otra? Y ella dice que este pensamiento comenzó a atormentarla. Y dice que se tiró hasta el piso a llorar, casi en posición fetal. Estaba temblando con esa idea la atemorizó. Y de repente ella siente como que el Espíritu Santo le habla, como que se sienta allí con ella y le dice, ok, Beth, y ante esa situación, vamos a poner que eso es cierto, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Entonces ella como que se incorpora y se siente, dice, bueno, lo peor que me podría pasar es que ella sea más bonita que yo, que esa persona sea más bonita que yo y que encima mis hijos la quieran mucho, la amen. Y después el Espíritu, ella siente como que tiene esta conversación con Dios y Dios le dice, ok, y después de eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, que mis hijos se vayan a vivir con ellos. Wow. Y el Espíritu Santo continuaba, ¿y qué es lo peor después de eso que podría pasar? Y ella dice, bueno, que a mí me dé una enfermedad o un cáncer mientras ellos están felices viajando el mundo. Y el Espíritu Santo continúa, Beth, y después de eso, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y ella dijo, bueno, la muerte. Y él dijo, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Y eso a ella la choqueó, ¿verdad? Como que, bueno, la muerte. Y entonces ella entendió, ella dice que ella recibió como una infusión de paz, porque entendió a lo que Dios la quería llevar. Después de todo esto, dijo Beth, estaré contigo. Exacto. Después de todo esto estaré contigo, Señor. En Cristo, amados hermanos, y esto es lo que yo quiero traer, en Cristo, detrás de todo lo peor que nos pueda pasar, siempre va a estar lo mejor. Porque siempre va a estar Él. Detrás de todo lo peor que nos pueda pasar, en Cristo siempre estará lo mejor delante. No importa que lo peor venga ahora. Aquellos que hemos creído en Él, que hemos aceptado el hecho de que Jesucristo ha resucitado y por ende en Él tenemos redención, tendremos la certeza de que al final de todo estaremos con Él. Miren, nuestra fe, amados hermanos, no descansa en una suposición, sino en el hecho histórico determinante de que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo es la vida. Él demostró ser quien dijo que era. Él no solo demostró ser el Hijo de Dios por la manera en que nació, por sus milagros. Sabemos que es el Hijo de Dios porque murió públicamente delante de todos. No fue que por allá se lo llevaron aislado a un cuartito y dijeron que murió de COVID. No. Su muerte fue plasmada y fue evidenciada a nivel público. Y resucitó. Y ese hecho supera toda incertidumbre. Mira, hay personas que niegan la fe, Juan Carlos, porque les profetizaron que se casarían a los 25 años y a los 30 todavía están solteros. Hay personas que dicen, yo me voy porque me profetizaron esto y no tengo novia todavía, ¿verdad? Hay otros que han negado la fe porque Dios les dijo que les prosperaría, pero no tienen trabajo. Entonces se van. Algunos negan la fe porque se enfermaron. Hay gente que se han ido de la iglesia porque les profetizaron que serían pastores, pero no les dan el micrófono para predicar. Ellos dicen, esto no sirve porque me profetizaron esto. Pero miren, nuestra fe no puede radicar. Y esto es algo muy importante que si de todo el mensaje se pueden llevar esto, se lo lleven. Mi fe no puede radicar en las profecías ni las palabras que se han dado sobre mí. No. Exacto. Sino en las profecías que se cumplieron en Jesús. Ahí es donde está mi fe. ¿Ok? Él es el referente. Hay predicadores que dicen, camina sobre la palabra que Dios te dio, y eso es bien importante. Hay que recordar lo que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Porque eso nos da ánimo en esta carrera. Pero mi seguridad en medio de mi crisis, de mi incertidumbre, no está en las palabras que me dieron cuando yo tenía 12 años, no, sino en las palabras que se han cumplido en Cristo Jesús. Él es nuestro descanso en medio de toda crisis de fe. Jesucristo ha resucitado y quiere que descanses del temor a la muerte. Ahora es hora de entregar toda tu alma a Él, porque Él demostró ser quien dijo que era. Él dijo, yo soy la vida y soy la resurrección, y lo demostró resucitando.
Él es nuestro referente y quiere que descansemos de temor a la muerte ahora. Jesús también quiere hacerte descansar del afán de aprobación. Ajá. Y si hay algo que hoy nos puede producir ansiedad, parálisis y hasta la muerte antes de tiempo, es la dependencia de la aprobación de los hombres. Es que tu valía esté en la boca de otro ser humano. Ajá. Si tu valor depende de lo que otro dice de ti, tu desgracia también va a depender de lo que otro diga de ti. Uh-huh. Que yo he conocido, Juan, a un ministros tremendos que se afectan un montón cuando alguien los deja de seguir en las redes o les dicen algo negativo en las redes. Ellos saben que hablaron la verdad, que dijeron algo que está en la Biblia, que es bíblico, que hablaron de parte de Dios, ajá, pero un comentario en contra, ¿verdad? Reciben un montón de comentarios bonitos, pero un solo comentario en contra les hace hasta reconsiderar hasta que Dios los ha llamado. Miren qué cosa. O hasta que Dios los usa. Y lo peor es que a veces entonces comienzan a editar el mensaje y comienzan a cambiarlo para no ser desaprobados. Hay gente que ha caído en eso y podemos caer todos si no nos cuidamos. La aprobación es uno de los grandes ídolos de esta generación. Hay jóvenes que han cometido suicidio porque en lugar de aprobación han recibido rechazo en sus redes sociales. No tuvieron suficientes likes o gente comentó algo que no les gustó de la foto que publicaron y fueron y se suicidaron. Hace poco, en una entrevista, a mí me preguntaron, Lorel, ¿qué es lo que te hace permanecer firme en tus posturas a pesar del rechazo o de la posición que tú recibes? Ajá. Y la verdad es que, miren, si vamos a ser honestos, a nadie le gusta el rechazo. O sea, yo no estoy feliz de que a mí me rechacen. O sea, el rechazo no es fácil de asimilar y no nos hace feliz. No es bonito escuchar que a mí me digan, hey, Lorel, tú tendrías más alcance si cambiaras tu mensaje. ¿Verdad? Que a mí me lo han dicho. Si tú cambiaras tu forma de ser o tu mensaje y hablaras de otras cosas, a lo mejor llegarías más lejos. Cuando ves que quizás invitaron al Choli, wow, a otros ministros y a ti no, ¿sabes? A mí me ha pasado eso, ¿verdad? Que invitaron a un montón de gente y tú estabas en el grupito, pero te esquipearon. A ti no. ¿Verdad? Que yo no sé las razones, pero estoy diciendo que estas cosas pueden suceder, nos suceden a todos y no es nada bonito. Cuando una persona en lo privado te dice, Lorel, qué tremendo mensaje predicaste en Nueva Vida, wow, qué tremendo, te lo dicen en privado, pero en público no se asocian contigo. O sea, no sé si a ti te ha pasado, Juan, que te dicen, pero entonces... Todo el tiempo, y con los temas candentes que hay ahora, todo el tiempo me pasa. ¿Verdad que sí? Pues miren, a mí me ha pasado, a mí me han dicho, Lorel, me llaman, me escriben, Lorel, qué tremendo mensaje, pero públicamente no nos asociamos, ¿verdad? Todas estas cosas las hemos vivido, yo creo que todos en alguna u otra medida lo hemos vivido y no ha sido fácil, Jesús mismo lo vivió. Y eso precisamente es una de las cosas que también nos ayuda a permanecer firmes. Saber que lo que nosotros vivimos, Jesucristo lo vivió, nos hace descansar. Por otro lado, yo nunca voy a olvidar este momento en el que estábamos cantando estábamos como en un concierto en una placita y estábamos cantando y la gente, algunos de ahí empezaron a abucharnos y todo esto y yo les confieso que me sentí tan humillada y tan mal que yo quería coger los motetes, como decimos en Puerto Rico, yo quería agarrar la guitarra e irme de ahí. Y yo recuerdo que una amiga me tomó del brazo y me dijo, hey Lorel, vamos a salir aprobada de este asunto. Que en este tiempo salgamos aprobadas. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé la firmeza de salir aprobadas. Y por eso yo siempre recuerdo esta palabra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Si hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, y le hemos entregado nuestra vida para que Él sea nuestro Señor, para que Él la gobierne, para que Él la moldee. Si amamos la palabra de Dios y nos comportamos a la altura de un verdadero creyente, olvidémonos quién nos apruebe o no. Porque ya en Cristo hemos sido aprobados. Caminemos seguras, porque Cristo ha venido a darnos descanso del afán de la aprobación, presentándonos aprobados delante de su Padre, que es el que va a juzgar a toda la humanidad. O sea, si ya estamos aprobados en Cristo delante del Padre, que es quien va a juzgar a todo el mundo, tenemos que encontrar descanso. Encontramos descanso en Cristo. Ahora, si Jesucristo ha venido a darnos descanso de nuestras obras de autosalvación, de la incertidumbre, del temor del futuro, y ha venido a hacernos descansar de la aprobación, porque hay mucha gente que como quiera no quiere venir a Él.
Y esta pregunta me la hizo mi hija. Wow, si Jesucristo promete todo esto, si esto es lo que tenemos en Él, porque hay mucha gente que en lugar de aceptarle lo rechazan. Y es aquí donde quiero referirme a la primera parte de este llamado. Jesucristo ha dicho, vengan a Él los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Y por lo general, cuando hablamos de trabajados, pensamos en todo un día de laborar, ¿verdad? Allí en la estación o en la oficina, en la escuela. Pero algo trabajado también es aquello que se ha formado, en lo que se ha invertido tiempo, en lo que se ha empleado esfuerzo para llevarlo a un punto satisfactorio. Por ejemplo, cuando vemos una artesanía, o una estructura que ha sido tallada en madera o en cemento o en cal, whatever, decimos, esa columna, esa vasija ha sido, ¿qué? Trabajada. Ajá. Ha sido trabajada en madera, ha sido tallada así, ha sido trabajada. Así que cuando Jesús hace un llamado a los trabajados, está pidiendo que entreguemos todo aquello que hemos forjado, todo aquello que se ha forjado, la vida que hemos construido, que entreguemos el control y dejemos que Él la moldee como Él desea. Y esto no siempre es fácil, sobre todo cuando hemos invertido años en tener algo que nos gusta, ¿verdad? Pero no tendremos descanso asumiendo el control y llevando la vida como nosotros queremos. Hallaremos descanso cuando la entreguemos por completo, confiando en Jesús. Por otro lado está el hecho de estar cargados. Y yo quiero que veamos estas dos imágenes y ya vamos a terminar. Miren estas dos imágenes. Aquí, ambas mujeres están cargadas, ¿cierto? Sí. Una está cargada con asuntos que tiene que resolver de la oficina, con un montón de papeleo, y la otra está cargada con compras que acaba de hacer en el mall. Díganme ustedes, si ambas escuchan a Jesús decir, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿quién ustedes creen que vendría a Jesús? La de la izquierda. Sí, la de la oficina. La de la oficina, ¿verdad que sí? Exactamente. Lo más seguro es que la muchacha de la derecha, la que tiene las compras, tiene muchas cosas, la que tiene muchas cosas que hacer vendría, más aquella que está cargando las prendas, los accesorios, la ropa que se acaba de comprar, no vendría. Y la razón por la que mucha gente no viene al descanso que Jesucristo ofrece es porque aquellas cosas que le cargan tienen un valor demasiado grande para ellos. ¿Okay? Admiten que no pueden caminar con todas esos bags, ¿verdad? Esas bolsas de compra. Admiten que, ay, ayúdame, pero no se quieren soltar. No se quieren soltar de esa relación que es tóxica, que es enfermiza, pero tiene demasiado valor para ellos. Y no desean soltar. Hay personas que cargan aún con personas en sus hombros que no han logrado perdonar. Recuerdo a esta mujer que luego de una conferencia acerca del perdón, ella vino donde mí para que yo orara por ella. Y ella me contaba que ella tenía un montón de padecimientos, ¿verdad? Me vino a contar todos los padecimientos que tenía. Y en la conversación me dijo, porque yo le dije, ok, pero me habló de la conferencia del perdón y ella me dijo, ok, yo quiero que tú ores para que Dios me sane, pero no me pidas que yo perdone al hombre ebrio que mató a mi papá, que atropelló a mi papá. Un hombre ebrio atropelló a su papá. Y ella me dijo, ok, ora por mí, pero no pidas que perdone. Me pidió que orara por ella para tener paz. Ella me pidió que orara por ella para ser sana y hallar descanso. Pero cuando le dije que debía perdonar, que debía tomar el yugo de Jesús y confiar que el perdón le traería descanso, me dijo que no. Ella quería sanidad, ella quería descanso, ella quería paz, pero no quería perdonar. Esta mujer estaba trabajada, estaba cargada, pero no quería el descanso que Jesús le ofrecía a través del perdón. Miren, Jesús ha venido a darnos salvación, certeza de la vida eterna. Que nosotros no estemos viviendo en esta tierra con incertidumbre. Él ha venido a aprobarnos, a darnos la aprobación de su Padre, a darnos gracia. Abracemos hoy su perdón y perdonemos a otros. Recibamos su paz confiándole toda nuestra vida a su señorío. Él quiere que descansemos en paz ahora. Adoración Backstage. Wow. Tremendo. Poderoso, Lorel, gracias por esta palabra que tú siempre compartes con nosotros, sólida enseñanza esta mañana. Espero que te hayas gozado, que te hayas edificado y que el próximo jueves estemos aquí con Lorel para el próximo Adoración Backstage. Lorel, bendiciones. Claro que sí, Dios los bendiga a todos. Recuerden que este mensaje está en YouTube, en Facebook, va a estar también en Instagram, así que me pueden escribir por ahí también, enviarme sus comentarios, siempre son apreciados. Qué bueno, gracias Lorel, un abrazo grande. Por ahí viene Keropi Sánchez en breve y mucho más.